Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. A principios del siglo XIX, un baúl antiguo de madera, que era propiedad de unos religiosos jesuitas, parece ser que contenía diferentes manuscritos, libros, textos un tanto dejados porque no tenían interés o no eran comprendidos. Algunos los tildarían casi de apócrifos. Y entre esos textos hay un extraño manuscrito, todavía sin descifrar a día de hoy, envuelto de dudas, que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Símbolos, personas desnudas, rituales, extrañas figuras florales. Algunos hablan incluso desde los ritos de los antiguos cátaros, esa religión perfecta, esa comunión sin mancha, donde decían que en un futuro ellos buscaban también el suicidio en esas grandes bañeras, y podía estar representado en este libro reyes y nobleza en épocas anteriores que giraron alrededor del texto, estudios, dataciones que lo engloban en el siglo XV, hablan de astrología, de astronomía. Al final lo podemos englobar en cualquier cosa. Nadie sabe qué es. Algunos pueden mencionar incluso con conocimientos alquímicos, pero desde luego nadie ha desencriptado esa escritura. Nadie sabe lo que significa. Un texto, un manuscrito, para mí, el más enigmático que existe en el mundo. Esta noche, el manuscrito Voynich, aquí, en Abismo, en Aragón Radio. Las universidades de medio mundo han intentado averiguar qué quieren decir esos extraños símbolos, esa escritura, si pertenece a algún tipo de alfabeto, abecedario o lengua extinta. Por eso algunos lo enmarcaban dentro de esas épocas cátaras, esas épocas perfectas, olvidadas y perdidas. Algunos también hablan, incluso lógicamente, ¿no?, de los templarios. Estamos en la época perfecta para ello. Pero está lleno de enigmas y se sigue estudiando a día de hoy. Así que hablemos de este mítico enigma. Muy buenas noches, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Qué fascinante el tema de hoy, con misterios absolutos, literarios, científicos. Bueno, no sabemos lo que es y eso a mí me encanta. Vamos a descifrarlo. Bueno, pues vamos a dar aquí una locura de datos, ¿verdad? Daniel Higueras Mister, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Sí, como bien dice Silvia, un verdadero misterio que ya adelantamos. Quizás sea un spoiler o no, pero la gente yo creo que lo sabrá. No está resuelto el manuscrito Voynich a día de hoy, y es uno de los misterios más grandes en lengua escrita, por supuesto. Ya veremos muchas teorías sobre las que pondremos encima de la mesa hoy para que la gente pueda ordenar un poco las ideas, pero hay desde las más curiosas hasta las más estrafalarias. Pero sí, está catalogado como el libro más extraño que se ha encontrado hasta el momento. Pues vamos a eliminar diferentes teorías, pero por si acaso, quién sabe, puede ser un código jurista del siglo XV. Profesor Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho. No tiene pinta de que sea un compendio de normativa jurídica. Tiene más pinta de ser pues un herbolario, un libro de cartas astrales o astronomía, farmacopedia quizás, pero desde luego lo que está claro es que ni el texto ni los dibujos son comprensibles. Hoy vamos a hablar de un libro que no es excesivamente grande, apenas tiene 23 centímetros y medio de altura por 16 y 5 de grosor, que conforman sus aproximadamente 210, 220 páginas. Que eran 40.000 palabras exactas, ¿puede ser? No, pues mira, el número exacto de palabras no lo recuerdo, pero lo cierto es que estamos hablando de un libro que, bueno, por si la gente quiere
quiere verlo o buscarlo, se encuentra en la biblioteca Voynich, que está en la Universidad de Yale, sede de los Skull and Bones, ¿no? De esa famosa sociedad secreta de la que alguna vez hemos hablado y de que tanta gente pues de la élite, de la política y de las empresas norteamericanas han pertenecido. Es un manuscrito que lo tienen allí, que ha intentado ser descifrado por muchísima gente. Hoy hablaremos de una traducción que yo creo que ha podido llegar a hacerse, porque han detectado incluso el idioma en el que está escrito, si bien es cierto que los caracteres, es decir, lo que serían las letras, son totalmente anómalos, y a día de hoy los criptógrafos que han trabajado sobre el texto, la teoría que defienden es que es un alfabeto creado ex proceso para este manuscrito, es decir, no existía antes y no existió después, en el sentido de que no se ha vuelto a utilizar más allá de este documento. Es un libro, desde luego, fascinante, pero yo creo que esconde más misterios de los que se han llegado a poder plantear, porque hay incluso quien habla de que podría ser un texto con reminiscencias anteriores a la historia humana conocida y oficial. Bueno, pues para empezar con toda esta escritura, qué mejor que a un grandísimo escritor, por supuesto amigo de este programa, como es el profesor Javier Sierra. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta en este pequeño audio y comenzamos. El manuscrito Voynich es un auténtico rompecabezas para los que se han acercado a él con la intención de descifrarlo. Sabemos pocas cosas ciertas de esas páginas. Son 252. Sabemos que es un manuscrito antiguo, medieval, que sus dibujos y letras no han sido completamente descifrados, y no sé si decir siquiera parcialmente, aunque en 2018 hubo un intento por parte de Greg Kondrak, que era profesor de ciencias de la computación en Alberta, en Canadá, que llegó a la conclusión de que si se sometían esas páginas a un escrutinio bajo el filtro de la lengua hebrea, el 80% de las palabras extrañas que aparecen en él podían ser descifrables, que sería una especie de texto ginecológico, una guía de medicina natural, de hierbas medicinales pensando en el parto. Bueno, en fin, fue la última de las hipótesis que se barajó, pero tampoco creo que podamos darla por definitiva. En suma, Voynich y su manuscrito puede ser cualquier cosa, desde un código cifrado cuya clave no hemos podido encontrar, a una broma de un genio, a un juego, por ejemplo, en un scriptorium medieval del que no tenemos constancia, a una especie de declaración secreta que merecía la pena ser codificada entre países, porque también se ha hablado de que pudiera ser de un texto cifrado de carácter diplomático. Estamos a oscuras, pero eso es lo que lo hace especialmente fascinante. Qué interesante siempre nuestro amigo Javier Sierra, que por cierto, recién salido del horno, el Plan Maestro, su último libro, sobre casi esa segunda parte, la búsqueda del maestro del Prado, esos instructores primeros del arte, esa creación de la civilización del arte, muy interesante, y seguro que muy pronto está con nosotros pues, para contarnos esos secretos del arte que tanto nos fascinan a todos los que aquí nos encontramos y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan. Silvia, comencemos. Bueno, estamos ante un objeto, porque no solo debemos hablar del manuscrito Voynich como un libro, sino que es un objeto de culto, sobre todo para todos los criptógrafos a nivel internacional, porque es el reto más grande que se ha presentado hasta ahora. De hecho, hasta la NASA tenía un programa centrado solamente en el estudio de este manuscrito. Y aparece en la página web, está un apartado solamente destinado a las investigaciones, muy interesante leerlo, está en inglés, pero tenemos a día de hoy los traductores muy cerca de nuestra mano, bien sean americanos o bien sean chinos, ¿no? Que se han puesto muy de moda. Pero esos traductores no son capaces de traducir este propio manuscrito, que nadie sabe en qué lengua está, si está cifrado, si son símbolos, si es una lengua parecida a lenguas romances, pero bueno, sí que hay diferentes teorías. Oye, ¿lo han pasado por inteligencia artificial?
Qué buena pregunta. este texto? Sí, de hecho creo que es el último avance que hay es con inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, y es lo que apuntaba Javier y creo que también Jaime antes ha dejado entrever un poquito, es ha llegado a la conclusión de que es una variante del hebreo, que coinciden muchas palabras, pero fonéticamente no se podría reproducir, con lo cual tampoco ha dado con la tecla. Es decir, ni la inteligencia artificial ha arrojado algo de luz sobre qué es o en qué idioma está escrito el manuscrito Voynich. Pues eso, es un misterio para todos los criptógrafos, pero que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista científico, y me gustaría empezar por ahí, porque se han hecho muchas dataciones para intentar demostrar, porque una de las principales teorías es que esto fue un libro encuadernado pues, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y que se había tratado de vender como una antigüedad cuando no lo era. Pero bueno, ahora hablaremos de todas estas teorías y de la posibilidad de que sean reales, pero lo cierto es que de las únicas cosas que se ha podido demostrar hasta ahora de este libro es su datación por carbono 14 en el año 2009. Un equipo de la Universidad de Arizona analizó 4 muestras de los pergaminos que se utilizaron con una espectrometría de masas con acelerador. Y los resultados indicaron que el pergamino efectivamente había sido fabricado entre 1404 y 1438. Es decir, estamos hablando, no sabemos si es un libro de ciencia, de astronomía, de un herbolario, pero sí sabemos que se fabricó como tal, como objeto, en el siglo XV. Oye, ¿posibles marcas de agua que nos indiquen los molinos o zonas de esa creación del papel? Bueno, pues sí que se ha podido estudiar, por ejemplo, el análisis de la tinta se hizo y se hizo con una fluorescencia de rayos X y con una espectroscopía Raman, y esto reveló que está compuesta esa tinta por materiales comunes en la escritura medieval. Es decir, sí podemos decir que no solo el papel, los materiales, esos pergaminos de los que está hecho están datados en el siglo XV, sino también la propia tinta. Y está compuesta de negro de carbón para el texto, óxidos de hierro y sulfato de cobre en los dibujos y compuestos de cobre y calcio en los tintes de las ilustraciones. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que efectivamente era lo que se utilizaba en aquella época para esas ilustraciones, porque estamos hablando de un objeto que tiene muchísimas ilustraciones que se pueden identificar, o podemos hacer pareidolias, ¿no?, en nuestro cerebro para decir, bueno, esto se puede parecer a una planta, esto se puede parecer a un sol, esto se puede... Pero vamos a ver cómo diferentes autores y diferentes estudios han podido demostrar los temas que se tratan en este compendio misterioso. Bueno, yo podría entender de una época prehistórica la interpretación que tienes, pero tan cercano en el tiempo como es en el siglo XV, yo creo que todo lo que representa sería más o menos actual a nuestro tiempo. Son conocimientos que desde el punto de vista de hoy en día los podemos asimilar, asemejar a conocimientos muy avanzados que tenemos en el ámbito científico. Me preguntabas también sobre las marcas de agua o si había alguna cuestión similar. Y es cierto que los pergaminos tienen varias características. Primero, están hechos de piel de ternera, que era lo habitual, y además era un material de alta calidad en aquella época. Es suave, fino y no presenta marcas de ningún tipo de guía o de cuadrículas. Es decir, que quien lo escribió era una persona ya pues experimentada en el arte de escribir, de fabricar este tipo de objetos, de libros. Tenía una gran destreza. Y además, otra cosa que es lo que yo creo que más trae de cabeza a todos los científicos es que si tú lo analizas a través del microscopio, no hay signos de borrados ni de raspados, que habría sido lo lógico, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, un escriba en aquella época, en un monasterio. Claro, en un monasterio. Lo lógico es que hubiera raspado, se hubiera equivocado, hubiera tachado, pero esto no ocurre. Está ni escrito de copista, ¿no? Sí, de sí. primera a última página, y vamos a ver si hay diferentes teorías
sobre que lo haya escrito una misma persona o si lo han podido escribir entre varios, porque también hay estudios sobre ello. La grafología, claro, tendrá también mucho que hablar en todo ello. Bueno, por lo menos la tinta sabemos lo que es, el pigmento, quitamos un poco lo de posible sangre de unicornio. Jaime. Bueno, parece ser que sangre de unicornio desde luego no es, porque gracias a los avances de las técnicas sí que podemos analizar lo que es el objeto en cuanto al material físico. Pues lo que decía Silvia, pues es de vitela, que es piel de becerro, es un material que era muy caro en aquella época, que se utilizaba para las mejores piezas, con lo cual seguramente ya no podemos estar hablando de una broma, porque sería una broma extremadamente cara. Hay que pensar que el escribir un libro de ese tamaño y con esas ilustraciones podía llevar perfectamente meses del trabajo de un copista en un monasterio o en una biblioteca. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es no os he querido cortar antes, pero es la posible última traducción que se ha llevado a cabo, o mejor dicho, posible última interpretación, ¿no? Esto ocurrió en 2019-2020, cuando el doctor Gerald Cheshire de la Universidad de Bristol, de Reino Unido, que es un estudioso de las lenguas antiguas, empezó a investigar el manuscrito, porque efectivamente esto es un poco como el santo grial de la criptografía, ¿no? Tanto para historiadores, arqueólogos e incluso para criptógrafos matemáticos, porque esto lo han pasado por muchísimos programas de ordenador y no han sido capaces de descifrarlo. Pero la cuestión es que este hombre lo que dice es que, claro, una vez sabes en qué está escrito el libro y sabes leerlo, tiene mucho sentido. Este hombre dice que la cuestión es que está escrito en protorromance. El protorromance es el idioma común, el precursor del italiano, del francés, del rumano, del catalán, del gallego, del español. Era ese idioma que hablaba la gente, pero que las altas esferas como el clero o la nobleza no utilizaban, y por eso es una de las razones por las que no hay registros escritos. Se conocen algunas voces, pero no se conoce, digamos, la gramática del idioma. Y quizás este sea el primero y el único ejemplo de lenguaje del protorromance, ¿no? que quede. De hecho, cuando él lo ha ido descifrando, ha encontrado algo que me parece genial, y es que su procedencia, como no podía ser de otra forma, pues es la Corona de Aragón. Es un libro que parece ser que escribieron las monjas dominicas para la reina María de Castilla, de la Corona de Aragón, que se casó en 1415 con Alfonso el Magnánimo, que posteriormente sería Alfonso V de Aragón, después de heredar el trono. Y además es que esto, que lo ha encontrado en el texto, encaja perfectamente con esas pruebas de carbono 14, ¿no? O sea, que puede tener un origen aragonés el texto. Bueno, es muy posible que fuese escrito en el lenguaje que utilizaba, vamos a decirlo así, la plebe. O que por lo menos... ¿Pero y cómo se ha perdido tan rápido? Bueno, pues porque todos los registros que tenemos escritos son en latín. Sí. El clero y la nobleza y todos los manuscritos que tenemos de aquella época son absolutamente todos en latín. No tenemos escritos en protorromance, no tenemos escritos en el lenguaje de la calle, por así decirlo, en el lenguaje de la plebe y de lo que hablaba el carnicero, de lo que hablaba el cazador o el soldado. Tenemos los registros de lo que hablaban pues los grandes señores en los grandes palacios y en los grandes salones, o los sacerdotes y obispos en las catedrales y en los conventos, pero desde luego no de lo que se hablaba en la taberna de cualquier barrio periférico, por ejemplo, de Zaragoza, que en aquella época eran 4 gatos, pero bueno, era una ciudad. Entonces, claro, la cuestión es que una vez este hombre más o menos establece el protorromance... ¿Podemos reclamar el libro? Bueno, se ha perdido y ha prescrito todo tipo de acción con el paso del tiempo, pero sí, en su día podríamos haberlo pedido. Ahora ya no. Pero podemos ir a robarlo. Bueno, pero podemos solicitar la devolución como el Grial a Valencia. Sí, bueno, la cuestión es que, claro, una vez ya este hombre más o menos determina que el protorromance es el escrito, el lenguaje en el que está escrito el texto, ya él dice que te puedes hacer una idea más o menos clara de lo que habla. Y pues dice que más o menos de lo que está hablando, claro, y además tiene sentido, ¿no?, de que vaya dirigido a una reina, pues presenta escenas e información de la vida diaria y cotidiana
que no tenía, digamos, en las que no participaba una persona de la realeza. Es decir, es un libro que, entre otras cosas, le está mostrando si tomamos como buena esta teoría de este señor, le está mostrando a la reina lo que, digamos, hay en el exterior. Por ejemplo, un montón de plantas que ella no podía conocer. La cuestión es que esas plantas, los botánicos que han mirado el libro dicen que no se corresponden con absolutamente nada de lo que conozcamos. O sea, son plantas que realmente no existen. Y además, de hecho, es curioso porque hay cuando decía... Bueno, hablaban de la pimienta, por ejemplo. Una de ellas... Pero no, es que esto era muy interesante decían que había una planta, que es la pimienta, para ubicarlo en el tiempo, porque en Europa, en Occidente, no llega hasta 1492. Ahora te daré un dato sobre eso que es todavía bastante más impresionante. Salvo que alguien haya ido antes a las Américas. Bueno, que ya sabemos que eso sí que había pasado. Bueno, eso es un debate que tenemos tú y yo a medias. No, que eso está demostrado, Nacho, por favor. Se sabe que los vikingos... Si hablamos con ellos, perfecto. No, sí. pero se sabe que los vikingos llegaron antes. Claro, pero bueno. Sí, y los británicos, te lo recuerdo. Ya tengo mis dudas, pero bueno. La cuestión es que decía antes Silvia que es un manuscrito, un libro que ha sido escrito sin un solo error. No hay tachaduras, no hay emborronamientos, pero además tiene una estructura que es muy diferente a los libros de la época, y es que lo que parece ser que se ha hecho es, primero se hacía la ilustración y luego el texto se adaptaba al dibujo que se había plasmado en esa página. A esa página normalmente se ponía el texto y luego se hacía una ilustración. Por eso muchas veces las ilustraciones están en los bordes de las páginas, ¿no? Que parece casi que es más un marco al texto que una ilustración como tal, contextualmente ligada al texto. Entonces, en este caso no. En este caso es al revés. En este caso, sobre todo en la parte que podemos decir que es botánica o astronomía, ahí son las imágenes, son las ilustraciones las que tienen todo el protagonismo. Es verdad que van acompañadas de un texto. ¿Cuál es la historia? Pues que aunque el protorromance es un lenguaje familiar, a la vez, como digo, es muy raro. Y el alfabeto es cierto que tiene caracteres similares a los actuales, pero realmente son diferentes, y sobre todo la forma de estructurar las palabras, aunque es verdad que hay algunas que podrían parecer que vienen del latín. Yo la verdad es que la cuestión está, la teoría de que viene del hebreo, yo creo que es un triple que se ha tirado a alguien y que no tiene ningún sentido, más que nada porque yo no sé hasta qué punto el hebreo en la Europa de ese año, y más concretamente en España o en Italia, que es donde se puede situar por el tipo de letra, por el tipo de manuscrito y tal, habría algún judío que lo hablaría, pero desde luego en pocos, y no iban a hacer este tipo de textos. Yo creo que eso no tiene ningún sentido ni ningún rigor histórico, pero bueno, oye, quién sabe, ¿no? Pero la cuestión es que el problema está en que no se tienen las reglas de ortografía, entonces la traducción literal es muy complicada de hacer, y bueno, pues ahora estamos un poco precisamente a la espera de que esas inteligencias artificiales, esos programas de ordenador que matemáticamente pueden ir sacando diferentes combinaciones de los caracteres, nos puedan dar una respuesta más precisa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es un manuscrito que en sus 200 y pico páginas no tiene signos de puntuación. Claro, pero aquí, por ejemplo, podemos hablar de decir la gente, bueno, puede ser ese tipo de broma, ¿no? Como comentaba Javier Sierra, de la época. Claro, pero al final inventarse una letra, una forma de escribir es muy complejo. Parece una idocia absurda en aquella época, pero cierto es que hay diferentes alfabetos, lenguajes. Ahora estoy acordándome que Hildegarda de Bingen, esa primera gran abadesa del Rin, fue la que creó la primera lengua artificial de la historia, la lengua ignota, que era la voz de los ángeles. Esto a mí me parecería interesante, porque esta mujer, como este programa realmente es de soltar teorías, bueno, pues esta mujer lo que tenía en sus visiones, en sus trances, es esa conexión celestial con los ángeles, el idioma que tenían en el cielo, ¿no? Y ese idioma, esa lengua, ella la transmitía por medio de la música y por medio de diferentes escritos. Están los códices que son de Wiesbaden, que son maravillosos, de verdad, merece la pena verlos. Alguna vez hemos hablado en este programa. Pero ¿por qué no también que pudiese ser algún tipo de visión, de trance, de ese misticismo que pudiese tener alguien en algún momento dado? Porque sobre todo viendo ese tipo de dibujos, ese tipo de grabados, que también tienen mucha semejanza a los que hacía la propia Hildegarda, que ella era
botánica y era farmacología, fue la primera en dibujar los primeros grandes desnudos. Y en realidad eran esas visiones místicas que tenía. ¿Por qué no? Esto es ser algo místico. Y se sabe descifrar realmente lo que puso Hildegarda porque ella sí que estableció ese alfabeto del significado de cada letra, qué letra correspondían con la numerología, etc. Y de esa forma sí que se puede interpretar. Aquí dicen que faltan unas páginas en este códice. Y esas páginas, en este manuscrito, esas páginas puede ser la clave desaparecida para desencriptar todo el texto. Bueno, podría ser que el autor dejase efectivamente una especie de código iba a decir desactivarlo, como si fuera una bomba, para desencriptarlo, ¿no? La correspondencia de las palabras en protorromance y en latín. Y que eso haya desaparecido con el tiempo, intencionado o desintencionadamente, quizá para darle más valor como un libro misterioso. No hay que olvidar que al final este libro sale a la luz, sobre todo cuando Voynich lo vende, o sea, lo recupera de la biblioteca de Villa Mondragone de los jesuitas, ¿no? Creo que hay que ir a ese inicio, porque no hemos hablado de ese inicio, de por qué dice manuscrito Voynich. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene el nombre de ese anticuarista especializado en textos, en libros, insuperable. Fue uno de los grandes mercaderes que había. A esta persona no le engañaba a nadie y sabía perfectamente lo que compraba y tenía los mejores expertos en lenguas para poder traducir esos textos, porque al final, lógicamente, no había un acceso como tenemos hoy a diferentes diccionarios, obviamente, a Internet, donde es tan sencillo el poder entender un tipo de letra que tú desconoces. Pero, Dani, ¿quién era esta persona? ¿Por qué se llama el manuscrito Voynich? O sea, no tiene nada que ver con que esto sea escrito por un tal Voynich, ni venga desde el monasterio Voynich, sino que esto es un comprador. Casa Voynich, no. En casa Voynich, sí. Garbanzos con lo que tú quieras. El tema, bueno, después de que Jaime me haya ya dejado casi sin argumentos a mí para... ¿Qué te ha hecho? Se ha marcado aquí. Casi atención, que voy. Las curiosidades que yo me ha dicho Jaime, espérate, te digo que ya llego yo aquí y se acabó lo que se daba. Y me dijo, no, pero Wilfred Voynich, correcto, el anticuario, recibe el códice, recibe el nombre del, podríamos llamarle descubridor, ¿no? O redescubridor, porque ya hubo alguien que lo escribió, ¿no? Si no fue él, que es una de las cosas que también se le acusa en algún momento. Como un falsificador. Como un falsificador que pudo urdir todo ese manuscrito. Pero él no logra una venta de él. Del manuscrito. Y casi le lleva, bueno, por no decir que le lleva a la tumba. Y le llevó a la locura, porque, a ver, claro, evidentemente, ¿qué te va a decir él y su mujer, no? Que no pudo. No, yo no lo he hecho, claro. Pero sí que es cierto que es Wilfred Voynich el que descubre entre 1908 y 1910, como decía Jaime, en esa abadía de los jesuitas, un baúl, como has explicado tú también antes, con muchos libros, muchos objetos, y él era coleccionista de esto. Entonces se encuentra con ese manuscrito y él ya lo nota extraño, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué pasa? Evidentemente, como tú bien decías, no se le podía engañar, él sabía. Vamos a suponer, como al final casi se acaba dictaminando, que Voynich no falsificó esa obra, por lo tanto es original, y él fue el redescubridor. Él descubre en ese baúl esa obra que él sabe importante, la compra por un precio seguramente irrisorio, y él quiere hacer dinero con ella, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que lo lleva a la locura, porque en toda su vida, hasta su lecho de muerte, no fue capaz de reconocer, como les ha pasado a todos, ni una sola palabra, ¿no? Pido disculpas por mi voz, Bueno, si pensábamos que nos ibas a cantar una saeta o algo, pero vemos que no va a prosperar todo aquel cantejondo, porque esa voz rasgada, popular española también. Sí, de protorromance. Bueno, es muy bella, es protorrománica y sobre todo esa forma rasgada clásica que te pega perfectamente para todos los que te vean en el streaming con tu tipografía, que sueles una tipografía muy interesante como la de Voynich, que no se descubre, Silvia. De hecho, antes nos hemos preguntado si se había sometido a inteligencia artificial. Lo que sí se ha sometido es a estudios matemáticos. Por ejemplo, la ley de Zipf, que se utiliza para saber si la frecuencia de las palabras que se sigue de manera matemática en los lenguajes. Sí, es la que vertebra, dijéramos, un lenguaje. La ley de Zipf es la que te dice, esto es un lenguaje.
Es lo que va a explicar Silvia, ¿no? Pero sí, se va y mantiene esa estructura. Es decir, la ley de Zipf lo que nos dice es que la palabra más usada de un lenguaje es tres veces superior al uso de la segunda, que es 3 veces superior al uso de la tercera, y así progresivamente. Eso es lo que nos dice la ley Ya de Zipf. empezamos con explosiones cerebrales. No, pero es una ley. Iba a hacer el chascarrillo de no escrita, pero obviamente está escrita, en la que se vertebra, es la manera de vertebrar los lenguajes. Pero fonéticamente y por palabras de uso. Es para saber, oye, esto es un lenguaje. Se ha llegado a deducir que todo lo que contiene el manuscrito del Códice Voynich es un lenguaje, porque mantiene esa estructura, se somete a esa ley de Zipf, ¿no? Entonces, claro, basándonos en eso, es una broma. Puede ser una broma, tendría fallos. Si fuera una broma, no si fuera un troleo, le llamaríamos hoy, ¿no? Está complicado, pero sí que es cierto que es llegan en algo. Es que esto es como decía Jaime antes de lo de Gerald Cheshire, ¿no? De Bristol, que ha dado esta última teoría, porque podríamos decir que la última de 2019, la más. Incluso hay un estudio que se ha hecho hace poco en el que han llegado a una conclusión y se han guardado como otras 10 o 12 que dice que las han guardado, no sé por qué, confidenciales son. Conclusiones sobre el manuscrito. Sí, conclusiones sobre el manuscrito. ¿Qué tontería esto de Yo guardar tampoco unas lo entiendo, conclusiones? lo de que sean confidenciales. No lo sé. A mí hay una cosa que sí que me chirría un tanto, ¿no? Primero, viene de una biblioteca religiosa, viene de creo que venía de un seminario, ¿no? O de un colegio, donde estaban, bueno, pues diferentes apartados, ¿no? Me sorprende mucho que no haya un texto similar, o por ejemplo que la Santa Sede haya levantado la mano y haya dicho, oye, nosotros en nuestros archivos, esos archivos secretos que se conocen, tenemos este texto muy semejante, tenemos palabras, nuestros expertos especialistas también lo pueden interpretar, porque aquí se queda ese umbral abierto, decir, bueno, y si realmente no es un texto. Esto no es ni apócrifo, ni no apócrifo, ni canónico, porque realmente como nadie sabe lo que quiere decir, pues esto ni está bien ni está mal, porque en aquella época, si hubiese sido un libro anticlerical, no existiría, habría desaparecido por completo. O alguien quiso esconderlo. Bueno, esto abre un umbral muy interesante de teorías. Claro, aquí tenemos que poner un poco en contexto la adquisición de Voynich del manuscrito. Los jesuitas de Villamondragone llevaban 9 años hasta que llegó Wilfred Voynich, que se enteró, intentando vender sus libros al Vaticano, a la Biblioteca Vaticana, pero no se ponían de acuerdo con el precio y lo cierto es que necesitaban dinero. Con lo cual Voynich pues llegó al monasterio, a Villamondragone, les hizo una oferta y se llevó, creo que fueron unos 2.000 volúmenes. Y se llevó una muy pequeña parte de la colección porque los jesuitas de Sevilla necesitaban dinero. O sea, ni siquiera era la colección que tenían en todo el monasterio. Imagínate qué biblioteca tenía esa gente. No sabían lo que estaban vendiendo. Lo que pasa es que Voynich sí que cuando vio pues ese lote, por así decirlo, de 2.000 libros, claro, él era comerciante de esto, conocía muchos de los textos que estaba comprando, conocía obras, conocía algunos de los monasterios donde se habían escrito y dijo, bueno, pues aquí puedo hacer negocio. No es hasta que llega a Londres y se pone a revisar esos 2.000 libros, o esos 2.000 volúmenes, mejor dicho, que compró, cuando se da cuenta de que tiene el manuscrito que conocemos hoy como Voynich, que es algo extremadamente raro, que no lo ha visto y que no lo puede leer, pero que además no le suena. O sea, no le suena, pues bueno, que fuera similar a cualquier otro de los libros antiguos. O sea, por lo cual no lo puede datar. No, claro. Además, él no sabe la antigüedad que tiene el libro. Además, no existían las pruebas de datación que existen ahora, con lo cual el hombre dice, bueno, pues sí, debe ser un libro antiguo, pero desde luego... envía copias a colegas suyos, especialistas en diferentes lenguas, y tampoco saben darle luz. No, nadie sabe decir absolutamente nada sobre el contenido del texto, pero no se tiene su origen. Pero sí que hay una historia que dice que Voynich encontró dentro del manuscrito una carta que había enviado Johannes Marcus Marci a Athanasius Kircher, que eran monjes y criptógrafos y estudiosos, en la que venía a contar que ese libro
lo había comprado Rodolfo II, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por 600 ducados a John Dee. El matemático. El matemático y famoso ocultista. Entonces, claro, bueno, y alquimista y filósofo, yo creo que de todo. yo creo que era de todo. Entonces, decían, esta teoría dice que, claro, que fíjate tú, o sea, si este libro se lo ha vendido John Dee al emperador, que era famoso por comprar este tipo de cosas, de hecho también tenía la famosa Biblia del diablo, el códice Gigax, creo que se llama, ¿no? O algo así, que por eso está en la misma biblioteca. Casualidad, en fin. Pues bueno, pues la cuestión es, dicen, vale, pues ya está. John Dee con un amigo, con Edward Keeley, que era otro ocultista, que hacían negocietes juntos, ha hecho este manuscrito, es una falsificación, se lo han inventado y se lo han vendido al emperador por una auténtica fortuna, porque 600 ducados debía ser en aquella época una cantidad realmente elevada de dinero. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se le hacen las pruebas que a día de hoy se le pueden hacer al libro, se demuestra que tiene 200 años, que es 200 años más antiguo que John Dee, con lo cual es imposible que John Dee lo hubiera hecho, salvo que John Dee supiera viajar en el tiempo, cosa que creemos que no fue así. Pero qué interesante, cuando tampoco tiene rastros alquímicos de esos símbolos que había, de los triángulos. Luego había unos pequeños círculos, ¿no?, que solían dibujar ellos con una especie de rabillos que emergen de ese círculo. Pero entonces ahí no tenemos ningún punto de vista alquímico. Pero hay algo interesante en todo esto. Primero porque la realeza, la nobleza persiguen elementos ya no solamente raros, sino estamos en una época donde se busca elementos de poder, elementos que contengan un material, vamos a decir, sensible de aquella época y que les pueda generar algún tipo de propiedades, de fortaleza, de pugna a la hora de las batallas, una ventaja. Sí, esto es como el que tenía esa obsesión por los objetos sagrados, los objetos milagrosos. También estaban las obsesiones por los libros. Las grandes bibliotecas eran las de los reyes, pero los reyes no eran bibliotecas por voy a tener más libros. No, también había la cultura que ellos tenían era muy, muy superior, ¿no? Y necesitaban también esos libros. Por ejemplo, hay que recordar Felipe II con el Escorial, realmente toda la astronomía que él manejaba, y tenía sus astrónomos y tenían las grandes bibliotecas de astronomía para que viesen realmente ese conocimiento de los astros, que pudiese arrojarle cualquier tipo de teoría para su futuro, para su vida. O sea que posiblemente estemos con uno de los textos de poder. Es posible, y además hay algo que es muy curioso también en sus páginas, y es que se ve claramente que ha sido reencuadernado. ¿Por qué? Porque se ven en los márgenes de las páginas como otro cosido. Se ve que ha estado cosido de otra manera. Esto explicaría por qué falta ese pliego del que hablabais antes, faltan unas páginas, que es el pliego 16-18, que se supone que a lo mejor podría contener el código con el que se podría descifrar este objeto. Pero claro, a mí me parece un poco extraño que aparezca en el pliego 16-18, ¿no? Sí, te ves más bien como un suplemento de las últimas páginas o el o inicio. Al inicio, ¿no? Sí. Bueno, para que lo entiendan los que nos escuchan, es que la forma de encuadernar era hacer como pequeños cuadernitos de varios folios y luego unirlos. Luego se cosía todo. Por eso todo es fácil general. que en el siglo XVII, que es cuando más o menos se hace el cambio de la portada, porque se sabe que es una restauración renacentista, es posible que en ese cambio de la portada, de las tapas, pues igual, aparte de la información que viniese originalmente, si la había, se perdieran. Sí, yo sí que he tenido muchísimos textos de esta época, ¿no? He trabajado con ellos y al final, pues cuando los abres, es una locura, porque empiezan a salir esos pequeñitos librillos y se van mezclando. Las páginas habitualmente tampoco están numeradas y es bastante lioso todo ello. Y sobre todo, lo que estábamos comentando al principio, en los textos de aquella época es clarísima la escritura de diferentes personas, ¿no? Se ve muy, muy claramente. Para mí, la época del siglo XV, XVI, para mí, son los textos más claros a la hora de leer. Cuando coges un texto de aquella época, es muy sencillo para mí estar leyéndolo. Tú coges un texto del 19-20
y son extremadamente difíciles, sobre todo en la época, en el siglo XIX, a finales son complicadísimos. Es una escritura muy cerrada, es muy lineal, muy juntas todas las palabras, pero en aquella época del 15-16 me parece que es una letra bellísima y muy, muy comprensible. Por eso la dificultad esta que se encuentra. De hecho, las hipótesis que se han manejado siempre sobre si lo escribió una persona o varias, bueno, pues parece que todo indica que el estilo de escritura es como muy homogéneo, la grafología es un trazo fluido, un trazo consistente y el orden y la coherencia, la disposición del texto, pues todo apoyaría a que está escrito por una sola persona. Pero hablando de ese pliego que falta, me parece muy curioso que se le quiera dar un significado o que se le atribuya a que ahí podía estar ese código para entenderlo, porque al final, bueno, pues estamos diciendo, efectivamente no está ni al principio ni como un suplemento para entenderlo, que es lo que sería lo habitual. A mí me recuerda un poco al lenguaje del Hobbit. Cuando empieza, si podéis ver las ilustraciones, las runas élficas. Me recuerda bastante, ¿no os recuerda a vosotros? A ver si esa caligrafía. A ver si Tolkien sabía hablar proto-romance, que era que Tolkien sería aragonés. Bueno, Tolkien, a ver, los hobbits son aragoneses. Tolkien se inventó 15 idiomas, ¿eh? Sí, o sea, con su gramática, sus letras, su alfabeto, o sea, su pronunciación, porque al final era lo que se dedicaba él, ¿no? De forma profesional en Oxford. Y le encantaba, y bueno, pues para nutrir al universo de todas las novelas del Señor de los Anillos y tal, inventó 15 idiomas, o sea, una pasada. Y que todos esos idiomas pasarían por estos filtros matemáticos de los que estábamos hablando. Son idiomas reales, efectivamente. Oye, las ilustraciones que hay, por ejemplo, hay una que llama mucho la atención, que son una serie de mujeres que están desnudas en una especie como de bañera de un spa actual, con aguas verdosas que parece que emanan desde los brazos, desde las muñecas. Y embarazadas. Y embarazadas. Sí. Casi todas, ¿verdad? Casi todas las ilustraciones son mujeres embarazadas, sí. Hay quien hablaba por eso aquí en ese inicio, hay quien hablaba del suicidio cátaro. Los cátaros, bueno, una de las teorías que se han transmitido es que cuando estaban cercanos a la muerte, bueno, pues podían realizar ese tipo de acabar con su propia vida. Pero llama muchísimo la atención. Es decir, bueno, ¿y esto qué nos quiere indicar? Pues fíjate tú, esto es una de las tantas teorías que se tiene sobre el origen del manuscrito. Entre ellas está la de que yo creo que no es posible, porque la datación del carbono 14 así lo dice, pero sería maravillosa, que es que un joven Leonardo da Vinci fue el autor del Códice Voynich. Está enmarcado en época. Bueno, es unos 50 años antes, ¿no? Bueno, pero realmente... Sí, lo que pasa es que normalmente... Piensa que las dataciones... Sí, lo del carbono 14... es un 95%. Carbono 14, Silvio también lo sabe muy bien, es más menos 100. Esto es muy interesante. Más menos 100. Bueno, pues hay una horquilla importante, ¿eh? No, es que el carbono 14 es muy complicado manejarlo exactamente. El carbono 14, la gran creación y donde tú lo sueles acertar es en una época muy antigua, más allá de 1000 años. Pero en una época reciente, el carbono 14 te arroja más menos 100. Es una serie de picos. Primero, no es un ordenador que te dice entre 1430 y 1438. No, es una serie así como de picos que van marcando y te puede dar 1920, 1110 y 1430. ¿Qué te interesa a ti? Época de 1430, porque a ti tú ubicas mejor esa página. Entonces, ese pico tú te lo quedas para ti, pero hay diferentes picos. Entonces, el error siempre es más menos 100. Esto siempre lo hemos... Bueno, a ver, cuanto más te acercas a la época de la bomba nuclear, más desvirtuado se va a ver ese resultado. Eso es cierto. De hecho, todo lo que ha pasado desde entonces ya no se puede datar con el carbono 14. El carbono 14 deja de existir. Oppenheimer se cargó el carbono 14. No, por supuesto, se carga la datación. Estos yankees. Nos cargamos la datación del carbono 14. O sea, el carbono 14 no se puede datar para día de hoy, por supuesto que no. Pero es cierto que se realiza con una serie de métodos, con unos procesos que se realiza tantas veces, que es lo que le da rigor a este método científico. Sí, yo creo que de ahí la de fecha veces, tan exacta, ¿no? Pero cuando hablas con que los que sale trabajan una fecha en concreto. el carbono 14 de forma muy habitual,
te dicen que el carbono 14 para estas épocas, te lo rechacé. Dice, bueno, esto fíjate. Bueno, aquí le están dando un margen de 30 años. Del 14 Sí, al por eso, 34. pero que el carbono 14 no te da una. Como cogieron varios trocitos, yo entiendo que lo que harían será una media de lo que sale. Claro, y decir, bueno, también. pues es muy. Yo creo que será bastante seguro decir, oye, entre 1404 y 1434 tienes ese margen de 30 años que yo creo que es bastante. Sí, lo que pasa que, bueno, ahí entramos en eso, ¿no? Sabemos que puede fallar, es a un 95% también de exactitud, claro, hay un 5% de variación. Pero bueno, decían que un joven Leonardo da Vinci podía haber sido el autor, ¿no? Por, ya sabemos, su pasión por encriptarlo todo. Él era más de especular, la escritura especular, pero lo que dicen muchos estudiosos es que lo que no coincidiría, a no ser que fuera una manera hecha explícitamente por el genio, es el trazo de los dibujos, ¿no? Porque es cierto que la ortografía o la gramática, toda la escritura es muy correcta sin borrones, pero los dibujos, hay dibujos que están muy bien, pero hay otras ilustraciones que parecen ya por un niño de 4 años. Entonces, bueno, que sí que coincidiría más o menos con la época primigenia con un Da Vinci de unos 20 años, que serían unos 50 años después de lo que está datada, más o menos, yo creo que ya dibujaría mejor. Pero bueno, haciendo alusión a lo que tú decías. Hay dibujos que son realmente. O sea, es que lo tengo delante porque me lo he bajado en alta definición. Y hay dibujos que son realmente horrorosos y que hay niños de 4 o 5 años que lo hacen mejor. O sea, claro, estoy viendo aquí en una de las ilustraciones, concretamente en la página 78, que son dobles, ¿vale? Las numeraciones que están pintadas en verde, digamos lo que sería el agua donde se encuentran esas mujeres en esa bañera con esa especie de tuberías que salen de unas flores. Es como un circuito también de agua. Esto, por ejemplo, son pues como dos capullos de unas plantas que bajan los tallos y caen ahí donde estarían las mujeres, ¿no? O sea, pero fíjate en el agua. Está pintada como si fuera un niño de 3 años con rayujos, claro, ¿verdad? con plastidecor. Por eso decía que digo que es realmente. O sea, luego hay ilustraciones muy, muy chulas. Hay una especie de Torres de Babel también. Que están muy bien, pero esa en concreto es bastante denigrante, ¿no? ¿Y qué creéis que es lo de arriba que parecen como escamas de un dragón? ¿Lo ves en las arcadas estas que están encima de las piscinas, ¿no? De las mujeres que se están bañando y que insistimos en que todas parecen estar embarazadas. Hay como unos arcos que tienen como escamas. Yo no sé si son motivos. O sea, en este caso a mí me parecería más una especie de piña. En la página 78, porque es que si te vas, por ejemplo. Pero esas escamas. A la página. Que dice que son como unas muescas, ¿no? Esa especie. Claro, es lo que estoy viendo, porque al final yo allí lo que interpreto. Vale, es que yo estaba viendo este otro, que es como si hubiese una pequeña fuente arriba. Sí, ese es diferente. Este es muy interesante. Hay como una fuente arriba que tiene pequeñitas vejigas, como tubos. ¿Este es el de Aries? El que hay una mujer con una estrella. Porque dicen que puede ir ligado con el nacimiento de Leonardo da Vinci. Lo ligan el día 15 de abril a las 10 de la mañana, la fecha en la que nació Leonardo. Entonces, hay estudiosos que se han puesto a desencriptar ese dibujo solo y dicen que coincide con la fecha de nacimiento del genio. Fíjate los rayujos. En la página 80 estoy viendo ahora uno que no me había fijado hasta ahora, que si tengo que interpretarlo de alguna forma, es una especie de siluro comiéndose a una mujer. O sea, es claramente una sirena, un pez. No, al principio he pensado en una sirena hasta que he visto que aquí estaban los ojos del pez. Verás cómo acabamos desencriptando. Sí, aquí. Y en el agua, o sea, está claro que esto es un pez comiéndose a una señora. ¿Dónde ves tú el pez? Bueno, el pez, la cola, las escamas, los ojos. Claro, es que esta es un poco lejos. Bueno, puede ser una sirena, ¿no? No, eso es lo que había pensado yo, pero es que la señora se mete en la boca del pez, que tiene aquí los ojos. Se ve claramente la boca. Claro, entonces, claro. ¿Y hay más animales? No, hay más animales, pero es que si luego subes, fijaros, en la fuente, que es una especie de fuente aquí con. Es curioso porque con el color tuberías, azul que aquí sale otra señora. O sea, aquí hay una señora que está como flotando. O sea, es realmente. Todos los dibujos de esta parte, de las páginas 80, 87, 84, todas estas están interconectadas entre sí, todas estas ilustraciones, como una especie de tubos. De entramado de tuberías, sí. Sí, tuberías es un poco Hieronymus Bosch, el Bosco.
esas formas que él va generando de una forma, genera otra, esa forma emerge otra, se convierte. Yo te habría Son dicho los de dibujos. Yonki de los años 60, ¿no? Con el LSD, que podía haber pintado un mural pues, Bueno, con unos pero- motivos muy similares. Pues mira, me estás dando un dato muy interesante, pues estamos hablando de botánica. La botánica al final lo que hace es un estado alterado de conciencia, según los usos. Y si es un uso correcto, podría ser una experimentación dentro de esas plantas, de esas raíces, porque aparecen además diferentes raíces, las plantas, ¿no? Como se van viendo, con un coloreado muy, muy sencillo. Tú donde quieres llegar es que lo ha escrito un chamán, ¿no? No, Ah, vale, hoy no. ya, que no, Pero no, bueno, no. hablando de ello, No, pero mira, hay un los dato, círculos, aparecen los círculos chamánicos. hay un dato que yo creo que es muy importante y creo que no lo hemos mencionado todavía, y es que en la parte de astronomía aparece una galaxia, ¿vale? O un átomo. No, bueno, No, es que, claro, es que... yo creo que es, Ahora hablábamos de yo eso. creo que es una Claro, galaxia. claro. Claro, ¿qué pasa? Que, más que nada porque hay estrellas. ¿Qué pasa? Que la galaxia más cercana, que es Andrómeda, es una galaxia en espiral, Ujú. pero en aquella época no se conocía, No, claro. ni se podía observar, porque no teníamos los telescopios suficientes como para observar que era una galaxia en espiral. Con lo cual, como leches, se inventó alguien que una galaxia, un conjunto de estrellas, estaba compuesta de estrellas que forman una espiral. Ese es un dato que yo creo que es brutal. Es de esos datos que tenemos también en la arquitectura antigua, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo los antiguos podían conocer este dato o que esto era de esta forma si no se puede ver y si no tenían Bueno, telescopios? de hecho von Däniken, creo que es, Eric von Däniken es uno de los que se postula a favor de la teoría de que el libro está escrito por un antiguo astronauta. Esas teorías que decían que claro, habían... o sea, sí, aquí- sí. Claro, no, es que hay de todo. He dicho yo que es que cada cierto tiempo alguien levanta la mano y dice, hey, he dado con una solución. Y como no hay consenso de nada, y nada se demuestra, pues sigue siendo un misterio. Para mí, pues, claro, para mí es un plano de fontanería. No, pero mira, Porque aparecen diferentes tuberías, cómo se van uniendo. hablabas de los es el, Hay el ri- grifos, hay es grifos. el rito Claro. iniciático de la fontanería. de Mario Bros. Hombre, yo sí que he leído una teoría que dice que, claro, después de conocer que seguramente es protorromance, ya pues esa teoría pierde Pero eso fuerza, no está muy aceptado tampoco, ¿eh? O sea, eso es otra de esas teorías que no se han puesto de acuerdo. Bueno. Mira, estoy liando una con el agua y la invención de los tapones que no se pueden quitar. Ya, Eso es, para el es manuscrito una también. invención diabólica que al que se lo inventó le deberían, vamos. Eso es lo que explican las tuberías del manuscrito. Bueno, es que hoy viniendo a Los Zaragoza- trasvases del agua. Hoy viniendo a Zaragoza con uno de estos tapones invencibles, hoy se me ha caído media Coca-Cola por el asiento y la que he organizado ahí en el coche. Bueno, pues. Perdón, es que lo de las botellas con tapones que no se pueden quitar, madre mía, qué cerebros tenemos y encima les pagamos por ello. Perdón. No, que decía que hay otra teoría que dice que incluso este podría ser el famoso idioma enoquiano. Es ¿De Enoch? decir, ¿La el lengua del Enoch? libro de Enoch, el que es previo a la humanidad o a la historia de la humanidad que conocemos, el que se hablaba o se pretendía hablar en la Torre de Babel, poco menos. Y que- Hay como torres de Babel, que ¿te has por dado cuenta, no? Sí, hay construcciones y que por eso no se conoce. Hay un montón de ilustraciones que algunos los atribuyen, ¿no? Son frascos en esa parte de farmacopedia, ¿no? Son frascos para los ungüentos, para las pócimas, para lo que fuera, para los alimentos. A mí personalmente alguno me recuerda a Vimanas, a esos carros de los dioses hindúes en los que venían los dioses del cielo, ¿no? Son unas formas que podrían asemejarse a, bueno, pues eso, artilugios mecánicos y, bueno, claro, pues hay quien dice que eso pues es una especie de nave espacial que Claro. puede atribuirse. Bueno, es que las teorías son múltiples. Hay quien dice que lo escribió. Bueno, de hecho, Voynich, al poco de tenerlo, lo insinúa. Por eso se le tildó un poquito del interés por esa falsificación en su momento, que es que el texto pertenecía a uno de los últimos alquimistas, Roger Bacon. Claro, se comenta en algún legajo que había un libro que había escrito Roger Bacon que podía estar cifrado, que también estaba Rodolfo II metido por medio, porque tenía gente en plantilla incluso a la que le hacía estos encargos. Uno dicen también que podía haber sido Edward Kelly, un buen pirata, el alquimista impostor que le llaman, que también podía haberlo elaborado para Rodolfo II, el emperador, y habérselo colado como algo auténtico para sacar tajada.
Es que hay Bueno, muchas no teorías. obstante, también se puede reutilizar y coger de manuscritos que hubiese vacíos en blanco y volverlos a reescribir. De esa manera acusaron a Voynich, que dijeron que con el lote que compró Había había en blanco. mucho pergamino en blanco y pudo reutilizarlo. Porque si no, Es él que no ahí hubiera la tenido acceso, tinta, pero claro, que esas que en época antigua lleva muchísima carga de plomo, la pigmentación. ahí sí que se podría... Sí, pero dicen que tenía la técnica, ¿eh? Sí. Para haberlo hecho. Sí, lo que Bueno, pasa al es que final, el que sabe de eso, pues claro, puede hacer él era un falsificaciones sin experto en ningún eso. problema. ¿Podría haberlo falsificado Voynich si hubiera querido? Sí. Yo creo que sí. Pero al final, ¿para no qué? Porque creo. al final no puede hacer Claro, negocio exacto. de ello, ¿no? Puede ser acaso que durante la eternidad se hable sobre él. Que Sí. además, Pero para, él tampoco le puso su nombre al manuscrito. además, ¿para qué lo va a hacer Voynich si es de los pocos libros que conservó prácticamente toda su vida? Porque estaba obsesionado con él. Sí. Por eso hay Ahora, cosas que no si se hubiera sostienen. sido para venderlo, bueno, pues ya está, lo hace y Claro. lo vende. Pero no, el tío se obsesionó con este manuscrito. Por eso digo, esto es un poco un tirar de dados al final. Es que hay tantas variantes, tantas posibilidades y ninguna acaba de ser cierta. Es que es así, es que ¿cuándo yo creo que veremos un avance importante? Quizá con la computación cuántica y ese salto de la superinteligencia. Entonces igual Bueno, sí que… pero ahí te dará una teoría. Te dirá, bueno, pues para nosotros esta letra quiere decir tal. Ya, pero bueno, puede conjugarlo de alguna manera basándose en proximidad, basándose en repeticiones, no lo sé, puede O sea, sacar una especie de sería algoritmo. como un OPART. Hombre, un OPART. Es un objeto fuera de tiempo, ¿no? Sí, Porque estamos pero- hablando de que es un objeto del siglo XV que posiblemente venga de una época muy anterior. No, hombre, anterior, no. Yo creo que El la conocimiento. datación está ahí. El conocimiento. El puede conocimiento, ser claro. anterior. Conocimiento, sí, claro, puede De ser. todas formas, iremos a la biblioteca de Miskatonic a ver si tienen los legajos perdidos y está el código para descifrarlo. Bueno, pues yo creo que no nos normalmente pondrá ningún tipo estas de cosas inconveniente. las suelen tener ahí porque tienen todo este tipo de rarezas. El rectorado nos facilita los accesos. Hoy de los templarios no se comenta nada. Un momento, es que a mí sí que me gustaría retomar el tema de la posible autoría de Roger Bacon, porque, bueno, a mí me parece, bueno, a lo mejor no la autoría del objeto físico en sí, sino de las teorías o del origen de esos dibujos. ¿Por qué me gusta mucho esta teoría y por qué la apoyo? Bueno, pues primero porque este señor era un erudito en óptica, en lentes. Y se sabe que quizá podría haber fabricado, inventado como una suerte de microscopio, una lupa muy avanzada. Un protomicroscopio, sí. Efectivamente. Y estas representaciones, estas ilustraciones, podrían ser esos átomos o esas células vistas a través del microscopio. ¿Por qué? Bien, pues porque no coinciden, como ya habéis comentado antes, con ilustraciones de plantas conocidas. Además, hay formas circulares, subdivisiones internas dentro de esas formas circulares, que podrían ser muy similares a las células o las estructuras microscópicas. Además, también hay como unas ilustraciones que recuerdan a algo que se llama diatomeas, que son algas unicelulares con estructuras geométricas muy identificativas de ellas mismas, y que todo esto tendría que ver efectivamente está relacionado con cuestiones celulares de la mujer. Por eso aparecen todas estas mujeres embarazadas o aparentemente embarazadas con el vientre abultado y con la unión de estructuras orgánicas que, en vez de ser esas tuberías de las que estamos hablando, serían esas estructuras vasculares que van nutriendo a las células. Bueno, no sé, a mí me parece una teoría muy curiosa que ya tuvieran ese conocimiento celular a través de un microscopio primigenio, y podría ser, bueno, no sé, a mí es de las teorías que más me convence. Es perfectamente válida, desde luego. O sea, como no sabemos exactamente lo que es, podría ser perfectamente. De hecho, tendría mucho sentido que incluso yo he leído que simplemente sea una guía para el embarazo, con remedios naturales
con las diferentes etapas del embarazo. Y tendría mucho con- sentido que estuviera escrito en ese, Claro. en ese idioma de la calle, En ¿no? Del pueblo. protorromance, Claro. claro, para que lo entendiera, pues no sé si la matrona o las futuras parturientas, ¿no? No lo sé. La verdad es que es uno de esos... Para leer en público, a lo mejor. Pudiera ser, sí, pues podría ser. Pues igual, no sé, en Que algún, una en algún persona convento que- a las matronas Claro. que tendría que formar. La verdad es que tendría bastante sentido. Lo que pasa es que, claro, ya todo el tema de astronomía es más complicado ligarlo. Y más teniendo en cuenta que en aquella época, dependiendo de cómo tratases la astronomía, igual te ibas a la hoguera, como quien dice, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que, como dice Dani, quizá cuando haya ordenadores más potentes o alguien dé con la tecla y descifremos el texto, pues bueno, pues nos daremos cuenta realmente de lo que es. Yo, ponga lo que ponga, diga lo que diga y lo haya escrito quien lo haya escrito, lo que espero es que sea que de verdad sea protorromance para poder tener esa prueba y esa, bueno, pues esa información histórica de cómo se escribía y cómo se hablaba ese idioma del que salieron después los actuales idiomas del sur de Europa y mediterráneos, y sobre todo que tenga origen en la Corona de Aragón, que es lo que me parece que es más importante de todo, porque entonces, bueno, pues Lo podemos reclamar, ¿no? sería una aportación más de Aragón para el mundo. Oye, me parece maravilloso, lo haremos con el gobierno de Aragón para que haga diferentes copias facsímiles. Hay una editorial española que va a hacer, está encargada Sí, de sí, hacerla. sí, va a valer una Siloe. pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. El facsímil. Hombre, es que un facsímil de esos no sé lo que puede costar, pero si lo hacen bien, miles de euros. te Sí, puede costar, miles, o sea, miles, claro, claro. Pues la encargada es una editorial española, si no me quiero equivocar. Tenía apuntado el nombre. Siloe. Siloe. La editorial Siloe es la Siloe. encargada de hacer. que nos manden uno por la publi. Sí, editorial sí lo es. Bueno, conclusiones. También hay especulaciones de que podría tener origen extraterrestre, claro, es que- obviamente. claro, obviamente. O de Claro. civilizaciones antiguas desconocidas, ¿no? Bueno, pues, eso cabe es todo. muy Atlántida, ¿no? Este tipo de textos. Me parece interesante, me parece bonito. Es un poco, me recuerda un poco como ya hablamos hace tiempo de la crónica de Euralinda, ¿no? Ese libro que se supone que van pasando de padres Ujú. a hijos, de y no se escribe hasta el 1500 y pico y luego se recopila en el siglo XIX, creo que fue, en el siglo XVIII. Y se supone que es un Sí, libro que boca a tiene boca. como 5000 años de antigüedad. sí. Bueno, pues quién sabe. Bueno, pues finalizamos este programa. Jaime, tú te lo quieres traer a Aragón, tú quieres tener Me encantaría. esos orígenes, ¿no? de nuestra corona de Aragón, ¿no? Y Bueno, sería bonito si realmente es ya un avanzada, producto- ya muy avanzada la corona en el siglo XV. Sí, si fuera un producto de la tierra, de aquí, sería bonito tenerlo, ¿no? Pero bueno, también entiendo que, en fin, al final el que compra esto y después de tantos años, pues desde Yale no nos lo quieren Bueno, dejar. pero se lo antes podemos pedir nos para lo una quedamos exposición. nosotros, que si no se lo quedarán los vecinos. Jaime, muchas gracias y un abrazo enorme. A ti, Nacho, un abrazo. Dani y Gras Mr. Krell. Bueno, chicos, gracias a vosotros. Yo no sé, yo creo que con todo lo que hay encima de la mesa, la gente, la audiencia que decida lo que más le gusta, porque al fin y al cabo no tenemos certeza de nada. Yo pienso que hay alguien riéndose muy fuerte por ahí de todo esto, de ver las conjeturas, de verlo todo, y se me ocurre a mí como mirar dentro de 20.000 años que alguien encuentra un disco de Bad Bunny. Y no tiene puñetera idea de lo que está hablando, pero se pone a Sí, sí. realizar. Tampoco lo entenderían, ¿no? La letra. Todo tipo de conjeturas absurdas, seguramente, y Bad Bunny y estaría riéndose muy fuerte. Pues yo creo que esto es un poco aquello. No sé si es una broma, pero es algo muy elaborado y sigue siendo un misterio. Gracias. A ti, Silvia, gracias. Conclusión. Una noche fantástica, ¿eh? Es que ya sabéis que a mí siempre me gusta muchísimo cuando hablamos de libros, cuando hablamos de literatura, pero es que está en concreto, bueno, un objeto especial y que ojalá podamos verlo algún día. Porque, claro, a los investigadores les dejan verlo a distancia, ni siquiera se puede tocar. No, claro, Así hay una que- persona que va pasando las páginas y ya está. Bueno, me parece bien. Porque quién sabe, si un arrebato coges la página y la engulles, ¿no? El pasapáginas. Joder, El maestro pasapáginas. joder, el maestro de todo. Yo soy el pasapáginas del manuscrito Voynich. del códice Voynich. Silvia, gracias. A ti. Y bueno, nosotros nos marchamos. Me parece muy interesante, porque al final el mundo del misterio es esto. Es lo desconocido que algún día seguramente, convencidísimo que tendrá su propia explicación,
o al menos se le arrojará una explicación, no quiere decir que luego sea la original, pero es tan bonito este mundo del poder arrojar teorías, el cada uno arrojar su sapiencia, pues para buscar ese nacimiento, ese germen que quería decir. Pero bueno, quién sabe, puede ser un tipo de elemento jocoso de la época, o por qué no, estamos ante un texto único, un texto histórico de esas civilizaciones, de esas culturas perdidas, de algo tan reciente en la historia, que hace 500 años, parece mentira, y que desconocemos cómo se hablaba, cómo se interpretaba y cómo se vivía en diferentes partes del mundo o en diferentes zonas tan cercanas como viene siendo Europa, donde nos encontramos. Así que nosotros seguiremos trayendo estas historias, estos libros secretos, estos libros casi malditos que le llevaron a la locura al último descubridor de este texto. Y quién sabe, al final, cuando nosotros hablamos de los alquimistas, la alquimia no solamente buscaba esa perfección en la búsqueda y conseguir el oro, sino también los que viniesen después enloquecer con extrañas teorías que solamente podían ser descubiertas por algo que se conoce como la sabiduría. Próxima semana más. Un abrazo aquí en Abismo, en Aragón Radio.